Bienvenidos al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, correspondiente al 10 de diciembre del 2014, donde contaremos como orador invitado al señor McDonald Benjamin, representante del Banco Mundial en el país. Llegamos a nuestro último almuerzo mensual del 2014, haciendo repaso de lo acontecido en este año en nuestro principal foro público institucional, que es el almuerzo. Podemos resumir que por él han pasado personalidades que nos han aportado ideas, reflexiones, análisis e informaciones de trascendencia para el desarrollo de la labor empresarial en nuestro país. Los temas han sido diversos, siempre apegados a las prioridades institucionales que tenemos, que son facilitación de comercio, institucionalidad, responsabilidad social corporativa, energía, minería, competitividad. Todos ellos son de vital relevancia para la mejora del clima de negocios de inversión en nuestro país. Ha sido un año muy intenso, retador de transformaciones de la Cámara Americana. Hemos abordado la mejora de procesos que van desde la administración hasta la comunicación, siempre con la idea de evolucionar con los tiempos para estar a la altura de lo que demandan nuestros socios y miembros, que a la larga obviamente son por cuál definimos nuestras prioridades, ¿no? La nueva era tecnológica de todas formas provoca que los cambios no terminen al llegar a una meta. Nos vemos obligados a mantener abiertos los procesos para incorporar nuevos avances que nos permitan mejorar el status quo en función de las necesidades que se van agregando o se van generando. En ese sentido, en el 2015, trabajaremos para fortalecer aún más la Cámara y así ayudar al fortalecimiento de las capacidades de nuestros miembros. Para estos fines, les vamos a pedir colaboración, porque estamos en el mundo de la interacción. AmCham DR queremos que siga la vanguardia en su camino hacia su centenario. Es una labor de todos. Desde ya las gracias a todos por sumarse al esfuerzo. De nuevo, aquí lo que queremos es más participación de los socios, de los miembros, para que nos ayuden a definir claramente o a refinar las prioridades de la Cámara para el año 2015. El tema de hoy es la juventud, algo que en el seno de nuestra organización tomamos muy en cuenta con vistas a su integración empresarial. Las nuevas generaciones son las llamadas a dar seguimiento y mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Su preparación es fundamental para su éxito. Como empresarios y como entes de creación de valor agregado con una visión global. Nuestra responsabilidad es seguir trabajando en mejorar las plataformas de negocio y las condiciones sociales a partir de las cuales pueden trabajar para lograr mayores niveles de bienestar por medio de la optimización de nuestro potencial como país. Nuestra responsabilidad es dejar sentadas las bases para que problemas que ahora nos limitan, como la electricidad, la fiscalidad, la competitividad y la productividad, entre otros, hayan sido superados cuando ellos tengan que asumir en toda su plenitud la tarea de provocar un salto cualitativo que se traduzca en mejores niveles de desarrollo económico y social. Les animo a que lo piensen y actúen en consecuencia, y nosotros en la Cámara así lo haremos. Sobre este tema de la juventud, de los jóvenes, de la educación, nos va a hablar en el día de hoy nuestro orador y huésped de honor, el señor McDonald Benjamin.
que es el representante del Banco Mundial en nuestro país, organización a la que llegó tras ejercer como asesor el embajador de Dominica en Washington, D.C. y catedrático de la Universidad de Georgetown en Washington. Su experiencia con el Banco Mundial abarca a lo largo y ancho del planeta: África, América Latina, África del Norte, Asia del Este, Asia del Sur. Trabajó como economista financiero y coordinador del Banco Mundial para el sector financiero en las Filipinas desde el año 1997 al año 2000, enfocándose en temas de acceso a las finanzas. Luego viajó a Ecuador para asumir la representación residente del Banco Mundial en dicho país hasta el año 2004, y donde pasó a desempeñarse como gerente sectorial de desarrollo social para América Latina. Antes de llegar al país, ocupó el puesto de director adjunto para 9 países en África. En el plano académico posee una maestría y un PhD en Economía en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y una licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Ha publicado varios documentos de estrategia de asistencia de países con el Banco Mundial y varios análisis sociales y económicos. Antes de finalizar, les quiero desear a todos una feliz Navidad y un próspero 2015. Como dice nuestra felicitación, la que estamos usando ahora este año, nuestra felicitación navideña de este año, aprovechen estos días para reciclar y liberar espacio para los buenos propósitos del año que viene. Les dejo ahora con nuestro orador y huésped de honor, el señor McDonald Benjamin, con el tema ¿qué podemos hacer por nuestros jóvenes? Muy buenas tardes y muchas gracias. Contarles una conversación que tuve con un colega. Yo estaba hablándole de la economía dominicana, de cómo veía varias posibilidades para el país. Este colega vive en un sector un poco más pobre de la ciudad. Y yo le planteé, bueno, ¿cómo ves tú el país en 5 años? Y su inquietud era, yo veo mucho desempleo, muchos tigres, muchos problemas, y eso va a ir tal vez empeorando. Ese es un escenario posible. Otro escenario es uno que el país realiza el gran potencial que tiene en tantas áreas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer esencialmente para que sea esa segunda posibilidad la que se realice? ¿Qué es lo que podemos hacer para nuestros jóvenes? Cuando se hace esa pregunta, esencialmente, ¿qué podemos hacer para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes? Esencialmente estamos preguntando, ¿qué podemos hacer para el futuro de nuestro país? Como dominicanos y como los que tenemos el privilegio de vivir aquí. Vamos a examinar esa pregunta desde varias perspectivas: la situación demográfica, el concepto de jóvenes en transición y también jóvenes en riesgo. Vamos a discutir 2 ejemplos para darle vida a los datos, porque detrás de todas las cifras que manejamos hay siempre gente, seres humanos de carne y piel, ¿no? Y almas. Y oportunidades de ahí en términos de ingresos, empleos que encuentran los jóvenes. De ahí ver cuál es la dirección que el mismo país ha planteado en su visión 2030 del país. Y entonces la agenda de reformas para lograr esa visión de país para los jóvenes de hoy. Entonces, al tratar estos temas, estamos viendo si hay una visión 2030, la estamos trabajando para los que son nuestros hijos, nuestros jóvenes de hoy. Y entonces, ¿qué país les vamos a dejar en 2030? Y hay varios elementos de la agenda de reformas, claramente cómo se sustenta el crecimiento con inclusión, cómo se puede fortalecer la competitividad a través de servicios de infraestructura básica y de calidad, cómo se puede hacer frente a la vulnerabilidad, a choques, desastres naturales, cómo se puede fortalecer el papel del sector público en términos de servicios básicos, sea educación, salud, protección social, y más generalmente el papel del Estado en promover oportunidades para todas y todos. Finalmente quiero dejarles con 2 áreas que tal vez merecen ser priorizadas
si estamos pensando en los jóvenes, en las jóvenes. Primera reflexión en temas demográficos: la República Dominicana y la mayoría de América Latina y el Caribe tiene una población muy joven. Aquí se ve que la pirámide poblacional, con hombres al lado izquierdo, mujeres al lado derecho, es más ancha en su base. Si vemos países como China o varios países en Europa, la parte ancha es mucho más arriba en la pirámide, ya no es una pirámide ahí. Entonces uno ve una población joven que es muy amplia y va a seguir siendo amplia. Y si uno ve a nivel de América Latina, la línea roja muestra cómo ha crecido el número de jóvenes. Ahora estamos hablando de más de 110 millones de jóvenes en América Latina y Caribe. Si bien como proporción de la población van a ir bajando lentamente, como refleja en la línea más oscura. Ahora, si vemos entonces ¿qué implica eso? Bueno, antes de todo es un momento de gran oportunidad, ¿okay? Para el crecimiento del país, el tener una población joven en edad de trabajar, y se puede lograr el llamado dividendo demográfico, o sea, una gran fuerza laboral con pocos dependientes, ¿no? Es un momento de oportunidad para crecer, ¿verdad? Y hay evidencia de un estudio Bloom & Canning desde Asia que sugiere que más del 40% del crecimiento más elevado, o sea, la diferencia en crecimiento más elevado de Asia al este con relación a América Latina durante los años 65-90 se explica por el crecimiento más rápido de la población en edad de trabajar, también acompañado por mejores políticas para el desarrollo, el comercio y del capital humano. Entonces son momentos de gran oportunidad. Por otro lado, se requiere una tasa de crecimiento elevada y hay que crear muchos empleos para absorber los nuevos ingresantes en la fuerza laboral. Si uno tiene, por ejemplo, una población joven, o una población que en general está creciendo un 2%, y es una población joven, la población económicamente activa pues está creciendo un 3%, ¿verdad? Y si está creciendo un 3%, nosotros sabemos que no todo el Producto Interno Bruto va a la masa salarial, va también a dividendos, rentas, otros aspectos de ingresos. Entonces, solo para absorber los nuevos ingresantes en la economía, la fuerza laboral no se puede crecer a un 3, hay que crecer a un 5 o más, ¿verdad? Entonces, si no se está creciendo a un 5 o más, no se puede absorber los nuevos ingresantes en la fuerza laboral. Una alta proporción de jóvenes en la población tiene también implicaciones fiscales. Por ejemplo, hay que invertir más en educación secundaria y terciaria, que sabe ser más costoso a nivel costo unitario que la primaria. Y también se corre el riesgo de que altas tasas de desempleo para una gran población joven implicarían un desperdicio de capital humano. Sobre todo si los jóvenes, sobre todo hombres, no cuentan con oportunidades productivas, hay posibilidades de más criminalidad y violencia. Y si vemos países en conflicto, saben ser países con una alta proporción de jóvenes en la población. En general, la juventud es una etapa de la vida marcada por importantes transiciones. El joven o la joven está transitando desde el mundo de los estudios al mundo del trabajo, de ser un dependiente de sus padres a encabezar su propia familia, de ser un sujeto a las políticas públicas a pasar a tener un ciudadano con voz y voto, ¿verdad? Entonces, varias transiciones. Y esas transiciones a veces toman tiempo. Si tomamos, por ejemplo, pasar de dependiente a cabeza en República Dominicana, República Dominicana al inicio de la transición, solo el 1% de la población encabeza su hogar cuando tienen 16 años los hombres y 14 las mujeres. Pero ya cuando están 26 años los hombres o 23, más del 50% ya están encabezando sus propios hogares. O en términos de transitar al mercado de trabajo, a los 14 años los hombres, 3/4 siguen la escuela y a los 15 años lo mismo cierto para las mujeres.
pero a los 20 años ya más de la mitad está trabajando y menos de la mitad está estudiando, y en el caso de mujeres es más de 26 años. O sea, la transición de la escuela al trabajo es más demorada para la mujer que para los hombres. Quiero introducir el concepto de jóvenes en riesgo, ¿ok? Porque la juventud también es una etapa de la vida que expone a los y las jóvenes a varios tipos de riesgo. Primero, claramente hay factores de riesgo que pueden estar presentes, pero el joven o la joven aún no ha adoptado comportamientos de riesgo. Por ejemplo, vamos a considerar jóvenes con baja autoestima, expuestos a exclusión social o violencia en el hogar o la comunidad. Los factores de
El Caribe, si la tasa de desempleo en el Caribe fuera igual a la de los Estados Unidos, el PIB estaría más alto en Barbados, otros islas, Jamaica, estamos hablando entre 0.7 y 3.7% del PIB. Y claramente hay otros costos también no medidos, el capital social perdido, la obsolescencia de las destrezas con largas etapas de desempleo, etc. Las respuestas, como decía, hay una gama amplia que pueden, tenemos respuestas y medidas protectivas focalizadas en hogares de alto riesgo, que son mucho más efectivas que la famosa mano dura, a la cual acuden muchos estados. El desarrollo de la primera infancia, visitas sociales, incentivos para completar la secundaria. Y esas pueden ser atadas, por ejemplo, a transferencias monetarias condicionadas que el Estado ya está realizando. Varios programas de varios seguros, programas de destrezas de vida. Muchas veces el empresario o la empresaria está buscando no solo un joven con capacidades técnicas, sino con compromisos y destrezas de vida que le permiten ser un buen empleado, una buena empleada y un buen miembro del equipo. Rehabilitación, etc. Nuestro enfoque, como indiqué, hoy será en mejoras de las condiciones económicas y reducción de la desigualdad. Pero antes de pasar ahí, vemos dos ejemplos, ¿okay? Tal vez son personas que existen o que no existen, pero esas personas les conocemos y les podemos, tal vez hasta en nuestra vida les hemos encontrado. Imaginemos a Betania, que vive en un sector pobre de la capital. A diferencia de muchas de sus amigas, no ha estado embarazada antes de los 20 años, si bien tuvo experiencias sexuales desde una edad temprana. Si bien completó una secundaria y estudios a nivel terciario, donde estaban con más jóvenes mujeres que hombres en sus clases, no le ha sido fácil obtener un empleo y se siente poco preparada para el mundo del trabajo con sus estudios. No terminaron ser muy relevantes para lo que le estaban pidiendo. Y está ganando muy poco y está ganando menos que sus pares hombres. Es testigo de violencia en el hogar y ha sido víctima de un asalto en la calle regresando anoche cuando se había ido, como otra vez siempre, la luz. Algunos de sus amigos que no avanzaron en la escuela ya son los nuevos tigres del barrio. Pasamos de Betania a José. José vive en un pueblo cerca de la frontera. Después de repetir un par de años, se salió a la primaria sin completarla, porque no le estaban enseñando mucho en cualquier caso, ¿no? Estuvo sin empleo fijo durante un buen rato antes de conseguir su primer empleo informal. Y desde entonces ha pasado de un trabajo a otro, siempre informales, no siempre a tiempo completo y no siempre del todo legales. Ha querido hacer algún curso para mejorar sus destrezas, pero no hay centros por donde él vive. Ha ido en la tele que pueden hacerlo en línea, pero no hay internet y nadie tiene una computadora por allá. El año pasado estuvo difícil para todos en el área a causa de la sequía. Su hermana murió dando luz el año pasado por una complicación que hubiera tenido que ser sencilla. Bueno, lo bueno es que ha llegado la nueva carretera asfaltada a su pueblo, eso sí. Y él está pensando ahora tal vez emigrar a la ciudad, como lo han hecho sus primos. Esos son elementos, tal vez se reúnen cifras, datos, pero detrás de los datos hay gente que vive realidades que a veces son muy desafiantes, ¿no? Vemos entonces la evolución de las oportunidades en la economía dominicana desde el 2000 en términos de ingresos y empleos. ¿Qué es lo que estos jóvenes, si quieren entrar en el lugar del mercado de trabajo, en cuál contexto están entrando? Bueno, como ya sabemos, la República Dominicana ha experimentado un gran crecimiento comparado con América Latina, creciendo un 5.7% por año en las últimas 2 décadas, y desde el 2000 creciendo con un PIB por persona que ha crecido 2 veces más rápido que el promedio en América Latina, o sea, un 50% en lugar de un 26%. No obstante, esas altas tasas de crecimiento sin embargo, esas altas tasas de crecimiento no se han traducido en una reducción de la pobreza.
La pobreza más bien aumentó de 32% en 2000, de una población más pequeña en 2000, a casi 50% en 2004 con la crisis financiera y terminó en 40% de una población más grande en 2011, mientras en América Latina estaba al menos 10 puntos más baja. Hoy entonces hay 1 millón de personas, hay 1 millón más pobres en República Dominicana que en el 2000. La población del país ha crecido más o menos en 1 millón desde el 2000. Y entonces es casi como si todos los que hubieran nacido aquí en el país desde el 2000 hubieran terminado en la pobreza. Realmente no son las mismas personas, pero en términos de cifras, por ahí vamos. Ahora, esa es pobreza monetaria y hay que resaltar, por otro lado, unos avances muy importantes en lo que tiene que ver con la pobreza no monetaria o la pobreza multidimensional. Entonces ahí estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas. Y ahí la proporción de la población con más de 3 necesidades básicas insatisfechas ha caído de casi un 30% en 2000 a casi un 20% en 2011, reflejando mejor acceso a escolaridad, saneamiento, etc., aunque persisten diferencias en términos de calidad de los servicios entre niveles distintos de ingresos. Se ve, por ejemplo, que el avance en términos de cumplimiento de las escuelas o acceso a saneamiento, una baja en hacinamiento, etcétera, como algunas de las áreas en las cuales las necesidades básicas insatisfechas han sido satisfechas siempre más durante ese último periodo. Y eso hay que resaltarlo como muy positivo. Ahora, por otro lado, hay el desafío de la movilidad económica. Si vemos el periodo 2000-2011, menos el 2% de la población subió de clase económica, o sea, pasó de pobre a vulnerable, o de vulnerable a clase media, o de clase media
Otros servicios que generan menos una proporción inferior del Producto Interno Bruto. Solo el 53% de la población además está empleada, comparado con 60% en América Latina, y el desempleo rodea un 15%. La gran mayoría de empleos creados desde 2000, y eso el CONEP lo ha señalado muy bien, está en el sector informal o en el sector público, no en el sector formal privado, donde se pueden esperar tener algunos mejores empleos. Finalmente, la brecha salarial del sector formal comparado al salario promedio formal comparado con informal ha crecido. El salario formal ahora está un 35% en lugar de un 30% más elevado que en promedio que el salario en el sector informal. Vemos entonces más con enfoque en los jóvenes en particular. Y ahí vemos que la situación es un poco más difícil para ellos. Uno ve, por ejemplo, que la tasa de desempleo es 2 veces más alta para los y las jóvenes que el promedio de la población. O sea, una tasa de desempleo un 30% en lugar de un 15%. Y esa es realidad de muchos países, no es solo aquí. Y hay países donde la tasa de desempleo joven es, por ejemplo, yo estuve trabajando en África antes, en Mauritania, y llegaba al 55% de los jóvenes. Pero aquí lo inquietante es que casi la tercera parte de los y las jóvenes ni trabajan ni estudian, esos son los famosos ninis, y es una población muy vulnerable, ¿no? El desempleo es mucho más alto también para las jóvenes que para los jóvenes, y eso lo vemos en el gráfico, que por ejemplo entre edad de 10 y 19 52 comparado con 29%, o 27 comparado con 11% tasa de desempleo para mujeres comparado con hombres en la categoría etaria de 20 a 39. Claramente los y las jóvenes tienen menos experiencia y entonces van a ganar menos que sus pares adultos. Lo que es interesante es que cambian sus empleos con mucho más frecuencia, son más susceptibles a despidos, porque no se ha acumulado tampoco tal vez las obligaciones hacia ellos, o a cambios de horas trabajadas que los adultos. Están sobre representados en el sector informal y sobre todo en el caso de jóvenes de familias pobres. Jóvenes de familias ricas tienen más oportunidades de encontrar empleos en el sector formal que jóvenes de familias pobres. Los empresarios realmente y las empresarias enfrentan dificultades en encontrar mano de obra joven con las destrezas técnicas y sociales requeridas, y claramente sugiere que hay que trabajar mucho más en ese enlace entre el sector privado, el sector universitario y centros de formación para guiar las agendas de capacitación hacia las necesidades del mercado. El desempleo extendido para jóvenes también puede afectar sus ingresos en toda la vida. O sea, si uno pasa por periodos de desempleo temprano, que son largos, eso puede incidir en su capacidad, en su carrera y en sus ganancias durante toda la vida. Ahora, esta mañana estuvimos en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El ministro Montaz, presentó el segundo estudio de actualización de la Visión 2030 o la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y es honestamente una estrategia muy admirable, es una estrategia con una clara visión muy inspiracional y que propone claramente un mejor país para todos y claramente para los y las jóvenes de hoy. Y entonces el ministro pasó por los indicadores, indicando las áreas donde ha habido avances en los indicadores y otras donde todavía están estancados o tal vez hasta retrocesos, pero en su mayoría avances. Si vemos los elementos de base, ustedes los conocen porque tal vez hasta participaron en las consultas, ¿no? La visión de la República Dominicana está plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo y tiene 4 pilares: el desarrollo institucional, social, productivo y sustentable. Y en el caso institucional anhela un Estado socialmente democrático y de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa. En el caso social, una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad. En el pilar productivo, una economía territorial y sectorialmente integrada
que, entre otras cosas, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno. Y desarrollo sustentable, una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la producción del medio ambiente. ¿Cómo se puede lograr esta visión? Quisiera entonces pasar a la parte de la presentación, que es esencialmente una perspectiva panorámica de la agenda de reformas para lograr esta visión. Entonces, para lograr este futuro para los y las jóvenes del país. El primer desafío es fomentar el crecimiento con inclusión, y eso implica más y mejores empleos. El 70% de la reducción de la pobreza en América Latina y la región logró reducir el número de pobres en 70 millones desde el 2003. O sea, 70 millones de personas salieron de la pobreza desde el 2003 a nivel de la región. Eso se explica en su mayoría, el 70%, por más y mejores empleos, no por transferencias monetarias del Estado o remesas, sino más y mejores empleos. Por lo tanto, la primera prioridad tiene que ser sustentar el crecimiento y hacerlo más incluyente a través de la creación de más y mejores empleos. Ahora, si bien el crecimiento económico aquí ha sido rápido y las previsiones a corto o mediano plazo son positivas, 5% más, se está hablando ahora de un 6%, no se puede asumir que será siempre así de rápido. Este crecimiento no está garantizado. ¿Okay? Lo que vemos es que los y las jóvenes están heredando un país que invierte relativamente poco y que ahorra relativamente poco. En la inversión en América Central, en Centroamérica, solo Guatemala y El Salvador invierten menos que República Dominicana. En promedio invirtieron menos que República Dominicana en 2011. Y en los ahorros con relación al Producto Nacional Bruto se ve como ha habido una tendencia hacia la baja en los ahorros, a diferencia de América Latina. Además, no obstante los esfuerzos importantes de reducir el déficit desde el 2013, y hay que reconocer esos, los jóvenes están heredando una deuda del 50% del PIB, y son sus impuestos que tendrán que pagar esa deuda. Entonces, lo importante es asegurar un buen uso de los recursos de déficit o de deuda para invertirlos para su bienestar también. República Dominicana, como muchos otros países de América Latina, ha experimentado un crecimiento impulsado más por el consumo doméstico que por exportaciones, que han caído en la última década, de un 37 a un 25% del PIB. Entonces, si vemos la columna muy alta que representa en Centroamérica, la demanda en promedio doméstica excede la producción nacional en un 10%. República Dominicana está en ese grupo. Y esa diferencia se satisface con importaciones, o sea, exportaciones netas negativas, importaciones que superan exportaciones. A diferencia de los países de renta media en sudeste asiático, donde la demanda nacional no alcanza el 100% de la producción y la diferencia se exporta, las exportaciones netas son positivas. Entonces, son economías aquí, a diferencia de América, a diferencia del sudeste asiático, motivados por consumo, un crecimiento fuerte de la demanda por el consumo, más por exportaciones. Y este consumo ha sido acompañado por el crecimiento del sector servicios, para satisfacer claramente el consumo, y los servicios históricamente no han tenido los mismos incrementos de productividad que, por ejemplo, el sector industrial. Así que aumentar la productividad en el sector de servicios será importante para poder ofrecer mejores sueldos también a jóvenes. Si vemos, no obstante, el buen rendimiento en términos de productividad en los últimos años aquí en el país, mejora del 40% desde el 2000, si vemos una perspectiva un poco más larga, la brecha de productividad entre República Dominicana y Estados Unidos ha crecido. O sea, la productividad, si nuestra meta es alcanzar ingresos a nivel de Estados Unidos y su productividad está creciendo más rápido que la nuestra, claramente tenemos que trabajar en esta parte. Y si vemos la línea roja, es un desafío. La línea roja es para América Latina y se ve esencialmente un constante que va desde todo un siglo. En un siglo, la región no ha logrado cerrar la brecha en términos de ingresos con Estados Unidos.
manteniéndose más o menos un 30% del PIB por persona de Estados Unidos. Ahora, ese crecimiento más incluyente tiene que involucrar más competencia, más innovación y más competitividad, ¿no? El gobierno claramente está tomando medidas para mejorar el clima de inversión. La República Dominicana ha logrado avances importantes con relación a la distancia a la frontera en el ranking de Doing Business, donde este año está en lugar 84 de 189 países. Y en el índice de competitividad mundial clasificó el lugar 101 comparado con 105 el año pasado, pero tal vez un poco por debajo del 95, el lugar 95 de menos países en el 2010. Por otro lado, la República Dominicana ocupa el lugar 118 de 144 países en innovación y 123 en control de monopolios. ¿Por qué es importante eso? Porque esencialmente una competencia doméstica relativamente baja puede desincentivar la innovación. Y si no hay la innovación elevada, no hay la demanda por una mano de obra calificada y mejor pagada. Y eso es donde hay el impacto también en el salario potencial de los jóvenes. Es difícil verlo, pero si vemos el gráfico a la izquierda, República Dominicana, que es la columna siempre de las tres columnas, o sea, hay tres grupos de columnas, pero en cada grupo de columnas, la columna izquierda representa a República Dominicana, la segunda América Latina y el tercero a nivel mundial, y se ve que en República Dominicana hay muchas más empresas empleando, el porcentaje de empleados que están sin destrezas es más elevado en República Dominicana. El porcentaje de empresas con calificaciones de calidad es inferior y el porcentaje de empresas que están exportando es inferior al promedio mundial o de América Latina. Acceso a finanzas también es más bajo para el sector privado, comparado con un 25%, comparado con un 45% de América Latina y un 80% para países de renta media alta como República Dominicana. Y temas de logística, uno ve que el costo en contenedor en transporte nacional es más elevado que en varios otros países con los cuales el país está compitiendo. Pasamos a la parte de infraestructura y vemos que el Pacto Eléctrico ofrece tal vez la mejor oportunidad de resolver desafíos del sector, que ha sido un lastre para generaciones de dominicanos. Y ojalá con ese pacto se pueda ver vislumbrar el final de ese lastre y superar las dificultades para los jóvenes de hoy. Entre las primeras 10 restricciones del ambiente de negocio para empresas siempre se menciona electricidad en primer lugar, y es imprescindible para la competitividad y el crecimiento económico. Pero si uno ve, toma 82 días para obtener una conexión, más que en América Latina, y en costo de 277% del PIB por persona. El costo en los países OECD no es 277, sino 80% del PIB por persona. Y le ubica no en un mejor lugar en términos de doing business. Y con 6 veces más apagones que en América Latina en promedio por mes, la mitad de las empresas tienen un generador de respaldo que tiene su costo. Los hogares también, pero como vemos, los consumidores pobres no pueden permitirse este gasto y sus negocios entonces se paran sin energía eléctrica. Entonces, si uno ve familias que poseen generador por nivel de ingreso, es un 60% del quintil más rico y un 6% del quintil más pobre. Y el sector pierde la tercera parte de lo que genera un costo fiscal que ha sido cerca del 2% del PIB en los últimos años. Eso es dinero que es equivalente al presupuesto en salud y podría ser aplicado claramente a otras oportunidades en el sector. Entonces hay varias opciones para fortalecer toda la cadena de valor del sector: la gobernanza, la generación, la transmisión, la distribución, la reglamentación del sector. Es un trabajo en que hay que trabajar toda la cadena de valor. Si vemos otras áreas de infraestructura, el transporte relativamente bien en términos de infraestructura. El primer sistema de metro, América Central Caribe, 5 aeropuertos internacionales, puertos de agua profunda, uno que puede recibir naves después, cuando se termine la construcción del canal Panamax, la ampliación. Una red de carreteras bien desarrollada, más pavimentada que en promedio América Central.
y claramente es un área que ha sido prioritaria desde un poco de tiempo. Telecomunicaciones ha sido un sector de crecimiento muy rápido, las suscripciones han subido. Por otro lado, la penetración de los servicios de Internet está todavía escasa y vamos a tratar ese tema un poco más tarde. Si vemos en términos no de tanto de crecimiento, pero evitando pasos hacia atrás, República Dominicana está entre los 20 países con más vulnerabilidad de desastres naturales. El país ha sufrido 10 huracanes en los últimos 50 años, con daños en los casos que han excedido el 15% del Producto Interno Bruto. La gran mayoría de los damnificados cuando hay tormentas, por ejemplo en Olga Noel, son pobres. Y la recuperación no es una cosa del siguiente día, bueno, ya estamos recuperados. Eso puede demorar años a veces para una familia pobre recuperarse de una tormenta. De ahí la importancia de fortalecer la prevención también para jóvenes. República Dominicana está ubicado cerca de la falla del Hispaniola Norte, entonces como sabemos la isla es vulnerable a terremotos. Lo bueno es que República Dominicana desarrolla una capacidad de respuesta muy fuerte comparada con otros países altamente vulnerables. Por otro lado, el desafío sigue ahora siendo el de fortalecer la prevención a través de una mejor planificación para desastres, sea a través de su ordenamiento territorial, estándares de infraestructura, etc. Sobre todo porque el cambio climático perfila tal vez desastres más severos a futuro. Pasando entonces a servicios básicos, hay educación, que es imprescindible claramente para los jóvenes. Se han tomado pasos muy importantes con el pacto educativo, con el 4%, que tanto había limitado a los jóvenes antes esta área, empezando a hacer frente a los rezagos. La construcción de aulas complementada con un currículo más amplio, docentes con más entrenamiento, nuevos maestros más calificados que superan concursos de oposición, permitirá entonces más aprendizaje para los estudiantes. Y además se está haciendo esfuerzos importantes para eliminar el analfabetismo. La integración de programas educativos afectivos sexuales en el currículo hará frente también a un desafío de suma importancia para los y las jóvenes. Y es un área pactada también el pacto educativo. En cuanto a la formación técnica y en destrezas de vida, la experiencia del programa Juventud y Empleo han creado un excelente precedente en términos de colaboración con el sector privado y orientación de capacitación a sus necesidades con inserción laboral para los jóvenes, ¿no? Pero el desafío claramente es fuerte. Si vemos históricamente resultados internacionales en el cual, por ejemplo, si era el sexto grado, solo 5% de estudiantes en Costa Rica no superan mínimos en términos de lectura y matemática, y en América Latina 17 o 15%. Aquí en el país ha sido casi la mitad de niños en el sexto grado que no han superado esos estándares. Entonces el camino es largo, pero se está avanzando con mucho esfuerzo, mucho compromiso. En protección social también, mucho esfuerzo, mucho compromiso. Se ha incrementado enormemente la proporción de la población que pobre y extremadamente pobre que recibe protección social. Se ha incrementado la proporción de transferencias focalizadas y condicionadas. Entonces, cuando es condicionado en el capital humano, eso ya se convierte en inversión, no solo una transferencia así. Y eso es importante. Ahora los desafíos incluyen consolidar todos esos esfuerzos, apoyar al beneficiario para poder salir de la pobreza. Entonces, crear puentes desde la protección social hacia la autosustentabilidad, hacia el emprendedurismo, hacia el empleo. Entonces, una red de protección social ayudará a futuros jóvenes a evitar el incremento de la pobreza que ocurrió con la crisis del 2004, donde no había y se disparó la pobreza. Si vemos en temas de salud, finalmente, en temas de servicios básicos, aquí el país no se compara favorablemente con otros países en la región, con indicadores claves como mortalidad infantil, mortalidad materna. No obstante, altas tasas de atención por profesionales de salud. La fertilidad entre adolescentes es 3 veces más alta que en otros países de ingreso medio altos como República Dominicana. Y claramente ha habido una subinversión en salud, que recibe solo el 1.4% del PIB.
Por otro lado, hay lados positivos. El programa PROMESEK ha bajado y Farmacias del Pueblo ha bajado el costo de las medicinas para los pobres y se está trabajando en varias reformas en el sector. Entonces hay áreas que claramente es un sector con mucho desafío, pero también áreas donde se está avanzando. La cobertura de personas pobres con seguro de salud es un ejemplo. Finalmente, la parte del Estado, ¿okay? En muchos países el Estado juega un papel de promoción de equidad, pero esa capacidad está limitada aquí. ¿Okay? Hay también desigualdad en los mercados, si uno ve el mercado privado en Europa, pero con sus políticas fiscales en términos de impuestos y transferencias y gastos, los gobiernos europeos logran bajar los coeficientes de Gini en 15 puntos o más, en 17 puntos en el caso de Gran Bretaña. En República Dominicana, como en América Latina, esa redistribución es mucho más limitada. En parte porque hay una baja presión fiscal en promedio comparado con el promedio de América Latina y una alta relación deuda-PIB, 50%, con relación a ingresos PIB, o sea, de 14. Entonces, si los impuestos sobre el PIB, 14% del PIB, se dedicaran solo a pagar la deuda, demorarían 3 años y medio para eliminar esa deuda del 50% del PIB. Esta relación de 3 años y medio es entre las más altas en la región. O sea, tal vez la deuda no es elevada, pero la capacidad de servirla con una presión fiscal en 14 es muy limitada y eso elimina entonces posibilidades de transferir, invertir y jugar el papel de promoción de equidad. Además, las recaudaciones dependen mucho de impuestos indirectos y los gastos no están enfocados consistentemente y con calidad en los más pobres. El cumplimiento del papel del Estado requiere de cada país trabajar en la agenda de gobernabilidad y es esencial para todo país para asegurar asignaciones eficientes, equitativas y transparentes en los recursos públicos. En la mayoría de los países esta agenda incluye fortalecimiento de los sistemas de gestión financiera, adquisiciones, fácil acceso a información pública, una fuerte veeduría social, etc. Y el contrato social exige también servicios públicos de calidad. Si no, la gente va a votar y se va a ir sencillamente. Entonces, un área en que se puede señalar avances, en el caso dominicano, es la contratación pública, donde ha habido mucha más publicación de concursos, muchas más empresas que se presentan y la introducción de veeduría ciudadana en más de 20 agencias del Estado en términos de contratación pública y entre otras acciones. El futuro pacto fiscal permitirá un debate alrededor de una reforma que fortalece de manera integral la equidad, calidad y eficiencia del gasto público, el gasto tributario, los impuestos, la gestión de recursos públicos. Con todo esto, hay 2 áreas que sí merecen ser priorizadas para apoyar a los jóvenes. Primero, Internet. Una prioridad para jóvenes es asegurar el amplio acceso al Internet. Vemos el gráfico a la izquierda. El gráfico a la izquierda, la línea roja, muestra la proporción de exportaciones que son de baja tecnología. Están cayendo. Las de mediana y alta tecnología van a subir, pero no pueden hacerlo si no hay la carretera Internet. El comercio futuro será siempre más a través de tecnologías de comunicaciones. Y el problema no es acceso a cables submarinos. Si vemos el segundo gráfico, hay puntos que llegan al este, al sur, al norte del país. El problema es la cobertura a nivel nacional, está enfocado en el eje principal. Entonces eso limita la oportunidad de mejorar probabilidad en sectores de servicios, por ejemplo call centers, ¿no? Que se puede tener en varias partes del país. Uno de cada 6 municipios no tiene cuentas de Internet registradas. Solo uno de cada 5 hogares en República Dominicana tiene Internet. Y están, como dije, concentrados en ese eje principal y el costo es elevado. El costo de un servicio básico supera lo que es que una familia normal se puede permitir para casi la mitad de la población. Entonces, con una inversión modesta de unas pocas decenas de millones de dólares,
se podría cerrar esta brecha digital y conectar las 155 cabeceras municipales en menos de 5 años de una banda de fibra óptica, una red nacional de fibra óptica integrada, beneficiando escuelas, beneficiando centros de salud, beneficiando municipios, creando oportunidades para pymes y abriendo nuevas oportunidades para jóvenes en todo el país. El segundo sector, y no sabemos pensar mucho en eso, es asegurar el acceso al agua. La República Dominicana está enfocando una relativa escasez de agua dulce, ya que los recursos internos renovables de agua dulce están a la 10ª parte del promedio para América Latina. Los caudales de las presas para las principales ciudades del país llegaron a niveles extremadamente bajos en 2014, y eso señala, es una alarma para nosotros. Prácticas inadecuadas para conservar la humedad del suelo y el uso excesivo de riego por gravedad, casi no hay riego por goteo o riego por aspersión, llevan a un elevado consumo de agua de los ríos por la agricultura. Los ríos principales están altamente contaminados. La República Dominicana ha luchado para mantener niveles adecuados de agua en términos de calidad y cantidad en ciertas áreas turísticas, y un desafío que es indispensable para sostener la industria de turismo de playa, que recibe 5 millones de turistas anuales, visitantes anuales. El cambio climático implicará además más eventos de sequía alternando con severas inundaciones. El marco legal e institucional para el agua y para agua y saneamiento siguen bajo revisión. Dicho más claro, la ley de agua lleva 15 años siendo considerada y todavía no aprobada. Salvo Santiago, donde el precio del agua se acerca al promedio de la región de América Latina y el Caribe, o sea, más o menos 45 centavos por metro cúbico, 22 pesos por metro cúbico, la mayoría de las autoridades hídricas regionales cobran menos de 10 centavos por metro cúbico, agravando el problema de facturaciones y tasa de colección extremadamente baja. ¿Okay? Si hay dificultades en el sector eléctrico, hay dificultades más agudas en el sector de agua. Las empresas, las CORAS, dependen de transferencias del Estado para el 100% de su inversión, el 70% de su costo de mantenimiento. En estas condiciones, las CORAS, las corporaciones regionales de agua y alcantarilla, no logran mantener y ampliar el sistema a sectores más pobres, obligándolos a los sectores pobres a comprar tanques de agua mucho más caros. Entonces, yo, por ejemplo, vivo en un sector afluente de la capital. Yo recibo agua entubada que es subvencionada. Por esa subvención, la empresa no logra mandar agua a los sectores más pobres. Ya en los sectores más pobres tienen que tomar tanques y pagar mucho, mucho más que yo. Y eso es una injusticia, honestamente, ¿no? Y además, por tener el tanque ahí, por ahí se acumulan los mosquitos, temas de problemas de dengue, de chikungunya, etc., ¿no? Entonces, y otras enfermedades. En promedio alto de cobertura de saneamiento del país oculta la gran brecha en acceso para el quintil más rico comparado con el quintil más pobre, que es la brecha de 50% en términos de acceso. Si el promedio es 70, hay un acceso más de 90 en un caso y cerca de 40% en otro. Y la falta de tratamiento de la mayoría de las aguas servidas. Y eso afecta entonces claramente a los ríos y entonces las playas y entonces los corales y entonces el turismo, o sea, varios factores así. Tomando acciones ahora se puede evitar mayores desafíos a futuro para los jóvenes de hoy. Entonces es una agenda importante que debería convertirse en una agenda urgente. Se puede hacer mucho para nuestros jóvenes, vamos cerrando. La República Dominicana es un país con tremendo potencial, pero muchos de sus jóvenes están en riesgo. Se puede hacer mucho para apoyarles a superar esos riesgos, empezando por creer en ellos y brindarles iguales oportunidades para realizar sus sueños. Otra vez, el preguntar qué podemos hacer para nuestros jóvenes es preguntar qué podemos hacer para el futuro de nuestro país. El cambio es necesario para el desarrollo y para lograr la visión que el mismo país tiene para el 2030. Y en eso, por favor, cuenten con nuestro apoyo en este camino. Muchas gracias. A reducir la pobreza. Y la reducción de la pobreza es sobre todo a través de más y mejores empleos.
La minería va en la misma dirección. Una gran mina tal vez se puede emplear el mismo número de personas que un mall comercial, pero sus contribuciones a las exportaciones, sus contribuciones al fisco son mucho más elevadas. Entonces son ejemplos de sectores que van en esa dirección, ¿no? Si tomamos las zonas francas, es un sector que sigue contribuyendo de manera importante a las exportaciones, pero han perdido 100.000 empleos en la última década y también tienen salarios reales que han bajado en ese periodo comparado con el 2000. Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Y entonces hay gente que se ha concentrado en sectores informales, otros servicios, donde la productividad no es tan elevada, donde no pueden ganar tanto. Y eso explica entonces por qué en promedio la economía, su productividad ha subido, pero los salarios reales tal vez no han acompañado. Muchísimas gracias por habernos acompañado este último almuerzo del 2014 y que pasen unas felices fiestas y nos reencontramos a finales de enero con nuestro primer almuerzo del año 2015. Muchísimas gracias y mucha prosperidad también.